Ok. Estimados profesores de la familia Corefo, tengan ustedes muy buenas noches. Otra vez reunidos nuevamente para continuar el conjunto de conferencias que estamos teniendo preparatorias a la presentación al lanzamiento de la colección Corefo 2021. El día de hoy tenemos una conferencia titulada la Escuela Digital, los medios de comunicación en la formación ciudadana, ¿no? ¿Qué tanto la escuela digital y los medios de comunicación pues influyen ya en estos momentos en todo lo que es la formación y la educación de los niños y adolescentes, ¿no? Y en general de la comunidad, ¿no? Los invito a todos a que se puedan estar preparando y atentos a esta transmisión que el día de hoy va a estar muy interesante, ¿no? Vamos a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener una primera, digamos, presentación de la ponente que se va a hacer cargo en esta oportunidad de esta conferencia y también de la conferencia en sí, que va a ser en un segundo momento, y finalmente las preguntas, ¿no? Que es lo que también importa y es interesante tenerlas una vez culminada la conferencia. Ustedes a través del chat van a poder hacer las preguntas y nosotros las vamos a recoger y vamos a ponerla a disposición de la conferencista. Ediciones Corefo ha programado estas conferencias también con una finalidad. Nuestra propuesta pedagógica está orientada a promover el desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Desarrollar las competencias y promoverlas a nivel de los estudiantes, la comunidad, y eso es un poco el interés también de estas conferencias. Nuestros textos escolares tienen esta línea digamos, de la formación ciudadana y también el componente del bicentenario, que lo vamos a celebrar el próximo año, ¿no? Comentarles también que en el presente año hemos tenido dos hechos importantes, ¿no? Que han hecho que tanto la educación y nuestra forma de vivir hayan cambiado, ¿no? Como son la pandemia y las medidas digamos, de confinamiento social y de salud que ha hecho que, digamos, los estudiantes tengan que quedarse en casa y ahí aprender a ser, digamos, ser formados en ese espacio. Y esto ha motivado desafíos para la comunidad educativa en general, ¿no? Tanto para los estudiantes, padres de familia, profesores, de incursionar en un espacio, digamos, virtual que antes lo trabajábamos de manera complementaria, ¿no? Digamos, hasta algunos accesoria. Y se pensaba que en el futuro, bueno, de aquí a 10 y a 15 años se iba recién un poco a consolidar esta escuela digital, entre comillas, que ahora tenemos que aprenderla de manera inmediata, o la hemos aprendido en este año de manera inmediata, ¿no? Acelerada, ¿no? Para poder afrontar la formación y la educación de los estudiantes, ¿no? Entonces, un poco comentarles este desafío y bueno, vamos a escuchar en esta oportunidad esta conferencia que nos va a enmarcar mejor de repente, nos va a dar un mejor panorama de cómo vamos en la formación, digamos, de este tipo de escuela, la escuela del siglo XXI, en qué consistirá, esta educación a distancia, utilizando los recursos tecnológicos. Entonces, para esto hemos invitado pues a una especialista muy importante para nosotros, que está dedicada a este ámbito, ¿no? De ver el tema de la escuela digital y los medios de comunicación y cómo esto influye en la ciudadanía, ¿no? Pues tenemos con nosotros a la magíster María Luisa Acurio Jaramillo, ¿no? Agradecerte, Lucía, por
estar con nosotros, compartir con los profesores la información y los conocimientos que nos vas a brindar, ¿no? Comentarles, profesores, que la profesora Lucía es directora del grupo EduTech, que es una empresa que se ha dedicado a asesorar gobiernos en procesos de transformación digital, y es presidenta también ejecutiva de Propósito Perú, que es una organización que se enfoca en lograr 0 niños sin aprender al 2030, ¿no? Eso es una labor bastante loable. Y también, no hace mucho, ha sido directora del área de innovación tecnológica del Ministerio de Educación, si no me equivoco, y también consultora de organismos internacionales como la OEI, Convenio Andrés Bello, la UNICEF, perdón, entre otros. Entonces, les voy a dejar con la conferencia La Escuela Digital, los medios de comunicación en la formación ciudadana, ¿no? Entonces, Lucía, bienvenidas a la familia Corefo. Muchas gracias, gracias por la oportunidad de poder compartir un poco lo que vengo haciendo desde hace ya, bueno, casi 24 años y específicamente en estos últimos años, dedicada al tema especialmente de lo que tiene que ver con enseñar este tipo de competencias a las nuevas generaciones que las requieren tanto, mucho más inclusive que las propias habilidades en sí mismas tecnológicas. Entonces, de eso quiero hablar un poquito con ustedes ahora, compartir esta presentación sobre esta experiencia que vengo trabajando y compartirla con ustedes, ¿sí? Listo, ok, gracias. ¿Puedo verla? Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, perdonen por este impasse que a veces la ley de Murphy empieza a operar aquí. Bueno, como me había presentado Jacobo, soy Lucía Curio, les agradezco por estar aquí en esta oportunidad que tengo para poder compartir con ustedes algo de lo que vengo haciendo en lo que tiene que ver con educación mediática, con ciudadanía digital, con construcción de competencias para la vida y el trabajo en la era digital de las nuevas generaciones. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora nos invita a esta reunión a hablar sobre el tema de la escuela digital, los medios de comunicación, en la formación ciudadana. Siguiente, por favor. Quiero comenzar hablando brevemente de ciertos conceptos, ¿no? En torno a educación en medios y lo que llamamos como formación ciudadana digital hoy día. Y estos son, algunos tienen que ver más que nada, en sus inicios más se hablaba de educar en medios de comunicación, cuando los medios de comunicación principalmente fueron plasmados a entornos digitales, se empezó a hablar de alfabetización digital, o educación mediática, educación en medios, competencia mediática, y luego se ha tratado de incorporar todos estos conceptos dentro de lo que engloba a todo aquello que tenga que ver con ciudadanía digital. Y bueno, algunos también hoy día están hablando de ciudadanía mediática como la forma que conjugue ambos aspectos, ¿no? Siguiente, por favor. Quisiera comenzar un poquito reflexionando qué está pasando. Esto se está convirtiendo en una, para algunos, pandemia cibernética, para otros, realmente una problemática crítica que se nos podría ir de las manos. Y entonces, respecto a esto, quería comentarles, compartir con ustedes el hecho de ver que hay muy poco de estudios en torno a la educación en medios a nivel mundial, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Si decimos cómo se está educando en medios a nivel de los países y en forma comparativa, poder saber qué tanto está preparándose las nuevas generaciones para desenvolverse de mejor manera en los medios digitales, en los entornos del Internet, de las redes sociales, etcétera, hay muy poco. Lo único que podemos encontrar hoy día es este índice de alfabetización mediática y solamente en Europa, ¿no? Un índice que compara realmente, lo que nos dice es a qué nivel de preparación están los países y respecto a algunas correlaciones que se hacen con respecto a la aprobación, aceptación que hay sobre los periodistas, la credibilidad que hay sobre los científicos, con respecto a la educación mediática, hay unas correlaciones en torno a ello. Siguiente, por favor.
Y en lo que se refiere a ciudadanía digital, sí hay un estudio muy interesante, que es el COSI, que lo que mide este índice de seguridad de Internet en los niños. Lo que se está trabajando en torno a esto es en base a este concepto que surgió sobre estamos viviendo una pandemia cibernética. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a lograr que los estudiantes, las nuevas generaciones, enfrenten los riesgos, ¿no?, de la vida en la era digital y que tengan las capacidades suficientes para más bien a partir de enfrentar los riesgos, de conocer, de tener las habilidades suficientes, puedan aprovechar las oportunidades que el mundo digital nos está ofreciendo? Y en este estudio participó el Perú desde el primer estudio. En ese momento estábamos en el Ministerio de Educación construyendo la Estrategia Nacional de Tecnologías Digitales y tuvimos la oportunidad de que algunos colegios del Perú participen en este estudio que hubo y sobre lo que les quiero comentar un poquito. Siguiente, por favor. Estos fueron los resultados. El primer año no, estos son resultados del segundo año. El índice de seguridad en niños, en el caso de Perú, ocupamos el puesto 42% de los niños. Se encontró que el 42% de los niños del Perú entre 8 y 12 años estaban realmente en una situación de riesgo cibernético por la falta de habilidades para desenvolverse en estos entornos. Esto tiene que ver con todo aquello que es sobre las tecnologías, cómo vivimos en las tecnologías. No tiene que ver con propiamente las tecnologías, aprender de tecnologías, ni aprender con tecnologías, ¿no?, sino entender nuestras vidas en torno, alrededor del mundo digital. Y ocupamos el puesto 15 de 30 países que participaron. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ahora quisiera comentarles también brevemente, para centrarme un poquito más en lo que son algunos modelos que hay hoy, un poco quiénes están educando en medios y en ciudadanía digital en el mundo. Como podemos ver aquí, están una serie de organizaciones, algunas muy conocidas como UNESCO. UNESCO viene trabajando, tiene un currículo de educación, alfabetización mediática, que ahora después voy a mencionar. Está la OSD, con toda una propuesta de bienestar y de qué manera los distintos indicadores de bienestar hoy día también se trasladan, se hace una transferencia a lo que es el bienestar en entornos digitales. LISTE, otra organización conocida al respecto, UNICEF y algunos otros que están trabajando en sus distintos países, preocupándose de esta problemática de la pandemia cibernética. Siguiente, por favor. Tenemos este mapa. Esto es algo muy reciente que ha sacado Harvard, la Universidad de Harvard de Estados Unidos, este mapa de jóvenes y ciudadanía digital. Algo similar a lo que mostré en el mapa anterior, que ha sido creado por el DQ Institute, del cual les voy a comentar un poco después. Y este mapa lo que busca es realmente identificar cuáles son esos modelos, con una serie de indicadores de qué énfasis se ponen en algunos criterios sobre ciudadanía digital y educación en medios. ¿Cuáles son aquellos que se están trabajando con más énfasis en las distintas organizaciones? Coinciden varias de ellas, varias de las organizaciones que mostraba en el mapa anterior, coinciden con lo que ha identificado Harvard, pero hay algunas otras interesantes. Y algo acá a resaltar es que además de las de UNICEF, de UNESCO, de la OSD y algunos modelos como Common Sense, el LISTE y algunos otros, aparece uno por ahí solito de un país latinoamericano, que es el caso de Chile. Enlaces, que trabaja muy directamente con el Ministerio de Educación, creó una propuesta para construcción de ciudadanía digital. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando en Latinoamérica y en España en ese sentido, ¿no? Acá, como les había comentado, Enlaces tiene esta propuesta interesante de ciudadanía, de construcción de ciudadanía digital para que los colegios vayan adoptando, para que las distintas instituciones, tanto públicas como privadas, comiencen a adoptar estos estándares y estos ejes que se han definido para abordar la ciudadanía digital. En el caso de UNESCO, algo bien interesante y además que es algo de hace ya 10 años, en el 2010 se creó un currículo de alfabetización mediática e informacional para docentes. Algo que ha sido muy interesante porque recién ahora, después de 10 años, de casi 10 años, porque en 2011 se publicó,
invitan a una consulta internacional. Tuve la suerte de ser invitada a participar en esta consulta para dar las sugerencias, las recomendaciones finales de cómo debería abordarse en esta nueva versión que se va a sacar. Pues a comienzos del 2021 va a salir esta nueva versión del currículo para la formación. Entonces, la discusión acerca de si se quedan con los conceptos de aquel entonces o qué más se podría incorporar. También está Pantallas Amigas. Recomiendo para los que les interese, hay mucho material en Pantallas Amigas en español. Esta es una organización de España, del País Vasco, que viene trabajando muchos años en lo que es la construcción de ciudadanía digital y la educación en medios desde los niños. Muchas de estas organizaciones, como es el caso también de UNICEF, que acá también lo incorporo en el programa Kids Online, Niños en un Mundo Digital. Varios de estos, como les mencionaba, realmente han estado mucho más abocados en ver cuáles son los derechos de los niños y niñas y adolescentes cuando se desenvuelven en entornos digitales, lo cual es muy importante, pero no podemos quedarnos solamente en derechos, no podemos avanzar un pasito más hacia ver, bueno, también hay deberes en los entornos digitales, sino que tenemos que ir a los siguientes pasos de los que quiero comentarles en la siguiente, por favor. Y bueno, acá lo interesante es que todos estos organismos internacionales que han venido trabajando y definiendo hoy día, ¿no? Ciertos niveles de bienestar. Es el caso de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que trabaja sobre 17 objetivos que están trazados. Dentro de ellos está hambre cero, está educación de calidad, están temas de género, temas de bienestar, de desigualdad, de acabar con la desigualdad y la pobreza en el mundo, y una serie de otros indicadores. ¿De qué manera esto lo podemos trasladar a lo que es la vida en entornos digitales? Es decir, las competencias que tenemos que formar en los ciudadanos para la construcción de ciudadanía, como valga la redundancia, hoy día tenemos que pensarlas de qué manera esto tiene que ver con los entornos digitales, que es buena parte de nuestra vida donde pasamos hoy, ¿no? Entonces, me parecía interesante incluir esta diapositiva con esta correlación que viene existiendo cada vez más fuerte entre estos estándares, estas competencias que están definidas por Naciones Unidas, por el World Economic Forum, por la OSD, y que ha dado vida a modelos como el DQ, del que quiero referirme un poquito más después en la presentación. Siguiente, por favor. Y bueno, no quería dejar de mencionar algo que sí está pasando en el Perú, más que nada a nivel académico, podríamos decir, como modelo, como propuesta, está esto en construcción. Estamos buscando unir fuerzas por las distintas personas que estamos en estos temas y que estamos casi obsesionados viendo de qué manera podemos llegar a todos los colegios públicos, a toda la educación de nuestro país, con una propuesta para construcción de ciudadanía digital y de habilidades para desenvolverse en los medios digitales, trabajar en los entornos con el Internet y con las redes sociales. Y quería presentar a este personaje, Julio César Matthews, que es realmente quien más ha escrito todo un libro que se llama La Educación Mediática en Latinoamérica. Está en inglés, pero tiene algunas cosas que ha escrito en español. Y le pedí a él, quería un mensaje para ustedes, y entonces, bueno, me ha mandado este mensaje en YouTube. Si lo podemos poner, Kenny, por favor. Hola, soy Julio César Matthews, profesor e investigador de la Universidad de Lima, y quiero referirme brevemente a la importancia de la educación en medios. En 1982, un grupo de expertos convocados por la UNESCO en la ciudad alemana de Grunwald firmó una importante declaración que se conoce como el Acta de Nacimiento o el hito de partida de un gran movimiento de educación mediática, educación en medios, alfabetización mediática, como queramos denominarla. Lo importante de este documento era que por primera vez se le señalaba a la escuela la importancia de los medios de comunicación, ya no solo como tecnologías de soporte o de ayuda o auxiliares didácticos, sino en la vida cultural de las personas.
la importancia de los medios de comunicación como una escuela paralela. Y con este propósito, el movimiento de la educación mediática ha insistido en la urgencia de desarrollar en los estudiantes capacidades críticas para interactuar con estos medios de comunicación. Si en 1982 hablábamos de un ecosistema de medios muy limitado, radio, televisión, cine, prensa y poco más, hoy en el año 2020, en un contexto altamente digitalizado, donde a pesar de las brechas, los medios de comunicación están cada vez más presentes, donde tenemos más de 3 millones de aplicaciones, una cantidad indigerible de información que nos llega día a día, es más importante que nunca desarrollar estas capacidades críticas para, sobre todo, acceder al ejercicio de derechos como la información, derechos a la expresión, a la opinión, a la comunicación en buena cuenta. Si enseñamos durante varios años en la escuela a alfabetizar, pensando que la alfabetización se limita solamente a lo impreso, no incorporando lo audiovisual o lo digital, entonces estamos impidiendo este desarrollo de capacidades. De lo que se trata entonces es de tomar importancia de los medios de comunicación en esta dimensión y poder desarrollar estrategias que tengan el propósito de formar ciudadanos cada vez más críticos, que conozcamos los lenguajes, los códigos con los que estos medios de comunicación funcionan, qué cosa es un algoritmo, cómo se construye la información, quién está detrás de la información, quién es el dueño del sistema de información o del sistema de comunicación que utilizo, cómo manipulan, digamos, los medios de comunicación, a través de qué recursos, qué ideologías pueden estar adheridas a los mensajes. Todos estos elementos son parte central de la educación mediática. Si ya les interesa, los invito a desarrollar una serie de estrategias, sesiones de aprendizaje que puedan ayudarnos a cada vez más en la escuela peruana tener presente el concepto hasta hoy un poquito olvidado de educación mediática. Bueno, Julio César Mateus está comprometido con nosotros para seguir trabajando en esto y pensar en un modelo que podría ser útil para el Perú, para combinar los modelos que se están implementando hoy día a nivel de construcción de ciudadanía digital con lo que es este énfasis en la educación en medios digitales, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. En todos los casos, si ustedes ven ahí abajo de las diapositivas, he procurado poner accesos, links, enlaces a sitios relacionados con esto para que puedan, los que se interesen por una temática en torno a educación en medios o ciudadanía digital, puedan entrar a estos lugares. Hay mucha información muy interesante y muy rica, sobre todo en estos últimos años y más aún en entornos de pandemia, se está trabajando apresuradamente estos temas. Y bueno, ahora quiero entrar un poco ya al tema crítico de lo que podríamos empezar a reflexionar acerca de lo que nos está pasando, y esto comienza con esta pregunta de algo que hemos venido escuchando desde hace ya algunos años sobre la generación de millennials y con mayor razón la generación Z, se les entiende como nativos digitales. Este concepto que surgió hace 10 años, llevó a que los gobiernos, los sistemas educativos del mundo entiendan que si son nativos digitales y que por definición son generaciones que nacen con un chip tecnológico y que entonces por ende pueden acceder a lo que quieran, a solucionar cualquier tipo de problema cuando están conectados con un celular, con una tablet, con cualquier tipo de dispositivo digital, cuando entran al internet, ¿no? Y este tema de, que mi nieto, mi hijo, mis sobrinos son genios realmente y pueden hacer cualquier cosa con el celular, sí, definitivamente pueden consumir y pueden llegar a entrar a cualquier lugar que podamos imaginar dentro del internet. El problema es que por esa concepción tuvimos una interpretación equivocada que hizo que en los sistemas educativos no se desarrollen habilidades de ciudadanía digital en los estudiantes, ni siquiera habilidades propiamente tecnológicas, competencias tecnológicas, porque se interpretó que si ya nacen con el chip,
bajo el brazo, entonces simplemente integremos tecnologías o hagamos esa parte de todo aquello que podemos hacer con las tecnologías, mejoremos los aprendizajes con las tecnologías, lo cual es muy importante, pero es una parte de. Entonces acá teníamos que pensar todo aquello sobre tecnologías que tenemos que conocer y que tenemos que ver qué significa en nuestra vida, qué está cambiando en nuestra vida cuando estamos en entornos digitales. Todo aquello que podemos hacer, desarrollar de tecnologías, lo que llamamos las llamadas competencias digitales y todo lo que podamos decir, pensamiento computacional, programación, robótica, ofimática productiva, enseñar a que sean diseñadores, de comunicadores audiovisuales, aprovechando todas estas tecnologías, la gestión del conocimiento a través de mapas conceptuales. Todo aquello es importante, pero nos estábamos saltando esa fase crítica, que era la fase de educar a las generaciones para que sepan cómo pueden desenvolverse de mejor manera, tomen conciencia. Era un tema más metacognitivo que propiamente, por supuesto, era emocional, es cognitivo y es metacognitivo de reflexión sobre nuestros procesos, ¿no?, de comportamiento frente a los dispositivos digitales y al mundo del Internet. Y entonces esto ha cobrado más fuerza y preocupación en los últimos años y se ha empezado a trabajar por ello con más énfasis en la construcción de modelos de ciudadanía digital. Lo que ha venido pasando cuando se nos estaba yendo de las manos este tema por la falta de preparación a nuestros estudiantes y la falta de metodologías, de estrategias didácticas para trabajar, lo que pasaba era lo que tenemos aquí al lado derecho, ¿no? Entonces, la prohibición del traer celulares al colegio, eso es típico. A ver, no, me imagino que les suena conocido a todos porque eso es algo que no nos quedó más que hacer, pero era por la falta realmente de habilidades desde los propios docentes, de la propia propuesta educativa, cuando pensábamos ya, cuando hubiéramos tenido que pensar ya que la concepción de ciudadanía, cualquier modelo educativo de un país, de un sistema educativo, ¿qué plantea cuando dice el propósito de la educación es formar ciudadanos? Bueno, esos ciudadanos tienen que formarse también con las habilidades para desenvolverse en los entornos digitales, eso es fundamental. Y siempre entendiendo que no basta con que enseñemos competencias digitales propiamente hablando. Tenemos que, antes de eso, algo que no tiene que ver con las computadoras, tiene mucho más que ver con ciudadanía que con digital. Es la forma como pasamos buena parte de nuestra vida, esa forma nueva a la que dedicamos y la que no sabemos cómo procesar, cómo administrar en términos de tiempos y mucho más, es la que tenemos que ver cómo la trabajamos con las nuevas generaciones. Siguiente, por favor. Y entonces empiezan a surgir una serie de estas problemáticas que seguramente también son conocidas para todos ustedes, ¿no? Las han vivido a lo mejor con una experiencia cercana o saben a través de los propios medios de comunicación que ocurren el día a día, ¿no? Cosas sobre la sobreexposición a los medios digitales, el tema del acoso cibernético, cualquier otro tipo de acosos en línea, ¿no? Todo el tema de acosos sexuales, inclusive, que hoy día ocurren con distintas variantes y una serie de connotaciones distintas que tienen este tipo de acosos, otro tipo de amenazas en la web, ¿no? De diferentes tipos de amenazas que realmente se encuentran, material violento en todos los sentidos, el tema de las famosas fake news, ¿no? Las noticias falsas que nos hacen pensar, bueno, entonces ya no creo nada, simplemente en vez de tener esa sutil forma de distinguir entre lo que puede tener sesgos y lo que realmente puede ser falso porque críticamente tengo las habilidades para distinguir. La invasión de la privacidad. Y este es el punto más importante hoy día, a ver de qué manera vamos tomando conciencia sobre qué significa que invadan nuestra privacidad. Y tiene muchos ámbitos este eje de lo que es la falta de ciudadanía digital. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, viene, y aquí quiero centrarme un poquito más de la presentación, viene esta propuesta, que es una propuesta completa, que les recomiendo mucho que entren, que tiene mucho material gratuito para que puedan entrar a preparar, a sacar ideas, a ver que sus estudiantes puedan entrar también. Hay todo un mundo de, como dice acá, el DQ. ¿Y qué quiere decir DQ?
Lo que pretende el DQ es el DQ Institute, y DQ, esta sigla quiere decir Digital Quotient, y por su sigla en inglés, esto en castellano quiere decir el coeficiente de inteligencia digital. Y el concepto acá clave es la inteligencia digital, que no es simplemente competencia digital para aprender a hacer cosas con la computadora, no es simplemente también aprender con las tecnologías digitales inteligentes que nos pueden permitir tener a las tecnologías como los grandes aliados para los docentes, para mejorar la comprensión lectora, las matemáticas. No es solamente ello, es mucho más profundo y complejo que esto. La inteligencia digital es la capacidad de tener habilidades sociales, emocionales, cognitivas, también técnicas, pero sobre todo, lo que les mencionaba antes, metacognitivas, de la reflexión de cómo nos desenvolvemos en entornos digitales. Esta propuesta es una propuesta muy rica, muy completa para trabajar con los niños desde la edad de primaria. Es el proyecto del DQ, lo que se llama el DQ Project, y tiene el primer componente, la primera dimensión clave en esto es la de la construcción de ciudadanía digital en 8 ejes, ¿no? La primera tiene que ver con identidad digital. El tema de la construcción de tu propia identidad digital en entornos virtuales. En segundo lugar, hablamos de la gestión de la privacidad, que es un punto crítico porque gestión de la privacidad tiene realmente que ver con no simplemente que yo cuando quiero entrar en una red social a ver algo, entonces no puedo, ya no puedo, pues simplemente limitar a solamente un grupo de gente, ¿no? Ahora puede uno, en cualquier espacio, te vas a encontrar con quienes no quisieras compartir o con quienes quisieras compartir. Por supuesto, hay una serie de bloqueos y todo, pero el tema de la privacidad es mucho más profundo en el sentido que hoy día todo lo que estamos haciendo con nuestros datos, leía el otro día una frase que nos refleja muy bien, todo aquello que es gratis en Internet, ¿no? ¿Cuál es el producto? El producto eres tú, ¿no? Lo que dice es, realmente, si hay algo gratis en Internet, es porque tú eres el producto, ¿no? Te lo están dando gratis porque tú con eso entras. No quiero mencionar a los grandes monopolios de las tecnologías hoy día y los grandes monopolios económicos, que son los de los medios y de las plataformas de acceso, de navegadores, etcétera, ¿no es cierto? Y de redes sociales, son los grandes monopolios. Las grandes fortunas están ahí. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de los millones de personas que entramos y que compartimos nuestros datos, estamos dándoles a ellos la posibilidad de que cada uno de nosotros seamos un producto que a su vez después ellos le venden, ¿no? En todo el mundo del marketing y de la publicidad y del comercio, estamos siendo, ya, entonces, en ese sentido es que entran y no tenemos conciencia de ello, porque ponemos los datos. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, que se llama Acepto las condiciones, de Cristóbal Cobo, y que tiene que ver con el uso, pero también con los abusos de las tecnologías digitales hoy día, por parte de estos monopolios que están entrando y que nosotros aceptamos las condiciones de ellos pensando en que nos están regalando algo, que nos están dando la posibilidad, lo cual es cierto. Muchos de estos beneficios del Internet realmente hay que aprovecharlos, pero hay que aprovecharlos teniendo conciencia de qué significa esto respecto a nuestra privacidad, ¿no? Entonces, bueno, todo ello tiene que ver con pensamiento crítico, la información que nos están proveyendo, de qué manera actuamos con pensamiento crítico, que es otro de los ejes claves, cómo nos desenvolvemos con criticidad en entornos digitales. El tema de la huella digital, esa huella que nosotros dejamos, tenemos que cuidarla, tenemos que crearla y luego cuidarla, protegerla, ¿no es cierto? Todo esto que tiene que ver con la reputación nuestra que vamos construyendo en un medio digital. Muchas veces pensamos, ¿por qué puede cambiar tanto una persona cuando está en su vida física, en su vida real de día a día? Puede desenvolverse con todos sus principios y valores muy claros, muy firmes. El rato que se traslada a un entorno digital, no entendemos mucho, no tenemos conciencia de por qué nos puede ocurrir que podemos hacer cosas que no somos capaces de hacer en la vida física, ¿no? Pero que las estamos a veces cometiendo. A veces puede ser cosas más positivas, porque soy tímido en la vida física, pero en esos entornos me desenvuelvo mejor. Pero en muchos casos puede ser que sean aspectos negativos, una transformación
cuando estamos en los entornos, no más bien positiva, ¿no? El tema de empatía digital, ya alejándonos un poquito de todo lo que son aquellos riesgos que tenemos que conocer para sabernos desenvolver, lo interesante es pensar que tenemos que actuar con empatía digital. Este modelo lo plantea muy claramente y de manera muy, muy interesante en el sentido de cómo ser un buen amigo cibernético, un ciberamigo, cómo nos desenvolvemos mejor en esos entornos para hacer el bien, ¿no? Todo este enfoque de construcción de un mundo mejor, el bien, aprovechando los entornos digitales. En la gestión de la ciberseguridad, todos aspectos de la seguridad y el tema, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con las contraseñas que utilizamos, etcétera. El abordaje del ciberbullying, es importante que trabajemos sobre ello, que veamos de qué manera podemos a veces, en un entorno físico, no pensar ni imaginar cometer algún tipo de acto de estos, pero cuando nos desenvolvemos en este entorno podemos o caer en la inercia y no darle importancia a esto, o a lo mejor ser parte de un grupo que me dejo movilizar y cometer un tipo de ciberacoso. La gestión del tiempo en línea es todo un tema ya a lo más personal, que no tiene solamente que ver con lo que puede suceder por estar físicamente demasiado expuesto, física y mentalmente, sino que tiene que ver realmente con la gestión de los tiempos en que debo dedicar a la pantalla, a trabajar, a jugar, a socializar, a crear a cualquier ámbito de nuestra vida, pero que tenemos que realmente ver de qué manera eso nos está apartando, aislando la comunicación presencial, de qué manera entonces tenemos que ir viendo como pautas desde la familia, en la escuela, ver de qué manera trabajar estos temas de manera muy, muy crítica. Es uno de los ejes más importantes en esto. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, aquí está, no voy a entrar ya más en detalle sobre las 8 habilidades principales de los ciudadanos DQ en los niños, que realmente lo que necesitan acá es trabajar sobre cada uno de estos ejes acordes con su edad. Hay toda una propuesta lúdica a través de juegos y de videojuegos, de lo que atrae a los estudiantes, pero desde la otra mirada, ¿no? De aquellos videojuegos que nos pueden estar llevando a veces a cometer ciertos cuestiones que se alejan de nuestros propios valores por la desesperación y la necesidad, la adicción a los videojuegos, sino dando la vuelta. Videojuegos que pueden ser prácticamente toda una metodología para enseñar o como una buena herramienta aliada de los docentes, construir ciudadanía digital en estos 8 ejes con todo el material que tiene el DQ para que puedan acceder ustedes, ¿sí? Siguiente, por favor. Y bueno, acá hay otra propuesta, que es la propuesta del ISSSTE, con la que reafirmamos realmente este enfoque que realmente hoy día se tiene hacia la construcción de ciudadanía digital desde una mirada positiva, desde una mirada de empoderamiento, que creo que es muy interesante que trabajemos sobre ella, ¿no? Acá lo que propone el ISSSTE, International Society for Technology in Education, una organización de Estados Unidos, que trabaja en muchos ejes, en muchas competencias, sobre todo, y define estándares de competencia digital del estudiante, estándares de competencia digital del docente, del director, del coordinador de tecnologías de una institución, de los distintos personajes. También trabaja sobre estándares de ciudadanía digital y han creado esta propuesta abordando la ciudadanía digital desde 5 competencias que debería formarse en los estudiantes para poder decir es un ciudadano digital empoderado, ¿no? En primer lugar, el tema de inclusividad, o sea, ser inclusivo. Pero ser inclusivo en este enfoque en entornos virtuales significa aceptar los diferentes puntos de vista. Somos poco tolerantes cuando nos desenvolvemos en entornos virtuales y podemos decir cosas a veces que alejan, ¿no? de todo lo que son nuestros valores de respeto, de armonía, de cultura de paz, etcétera, y nos enfrentamos muchas veces de manera mucho más violenta de lo que normalmente hacemos. Entonces, este es una primera competencia clave. El tema de estar informado. Sí, tenemos que estar muy bien informados, ¿no? Y saber evaluar, pero con esa sutileza, con ese tipo de habilidades más finas que simplemente decir falso, 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 falso,
sino teniendo realmente una serie de técnicas para poder distinguir entre aquella información que puedo creer, aquella que no puedo creer, aquella que puedo compartir, aquella que puedo utilizar basado en derechos también y en protocolos que existen, ¿no? El tema armonioso, el tema también es una competencia que plantea el modelo del ISTE para toma de decisiones lo más sensatas posibles, lo más ecuánimes, sobre las actividades que priorizamos en línea, aquellas que definitivamente funcionan en línea, en entornos virtuales, o que son tiempos de ocio, de juego, de actividad, cuando voy a estar con frente a videos y a otro tipo de actividades que me producen alegría, satisfacción por estar en entornos socializando, etcétera, pero también saber en qué momento esas actividades en entornos digitales ya tienen que llegar a su fin dentro de cada día, dentro de cada momento de nuestras vidas y en consensos, en acuerdos que tenemos que tener muchas veces con la familia o en el propio colegio o con amigos, etcétera, cómo ponemos ciertas reglas un poco de convivencia en ese sentido, ¿no? El tema de comprometido. O sea, esta actitud cívica es muy importante y acá se trabaja bastante fuertemente en el caso del modelo de ISTE, el tema de una actitud cívica en el sentido de el lado positivo de cómo desenvolverme en los entornos virtuales, con empatía también y con una actitud realmente constructiva hacia aprovechar los entornos digitales. Si tengo alguna idea, una visión, si lo que más me quita el sueño es el hambre en el mundo, o lo que más me quita el sueño es el tema de la contaminación y el cambio climático, los estragos del cambio climático, o lo que más me afecta es realmente, no sé, la pobreza, alguna serie de fenómenos y lacras que hoy día todavía existen en el mundo y en nuestros países y en nuestro país. Entonces me apuesto por ello y trato de construir y aprovechar este tema de estar en redes a partir de una idea, de una visión, de una temática, de una problemática, ¿no? Entonces, el compromiso en ese sentido. Y estar alerta, sí, por supuesto, participar en línea con acciones conscientes, con seguridad, con salud mental en estos entornos, ¿no? Y propiciar esos espacios seguros no solamente para uno, sino también para los demás. Siguiente, por favor. Bueno, quisiera brevemente decir, acá no está en esta presentación, que ni qué pena, porque habíamos querido introducir otro video, de repente si lo tiene Jacobo, me gustaría mucho mostrarles este video, pero no está en esta versión de la presentación. Bueno, algunos desafíos para la construcción de ciudadanía digital en la educación del Perú. Yo quería compartir con ustedes parte de lo que el ISTE plantea. En el ISTE hay un personaje que se llama Richard Culata, que es el CEO del ISTE. Este personaje realmente está llevando todo este movimiento de la construcción de ciudadanía digital en un sentido positivo. Siguiente, por favor, para comentarles un poquito de esto. Y bueno, he tratado de simplificar un poco las reflexiones y las conclusiones a las que llega Richard Culata y plantea esto, ¿no? ¿Qué estamos enseñando de ciudadanía digital hoy día? Cuando decimos, no, sí, si nosotros vamos a las escuelas y vemos qué está pasando hoy día y los colegios que dicen, sí, vamos a tener que trabajar con ciudadanía digital, lo que estamos enseñándoles es prácticamente todo el tema de lo que no pueden hacer, ¿no? No publiques cosas inapropiadas, no sigas a desconocidos, no compartas tu contraseña, cambia tu contraseña cada vez que puedas porque no debes mantenerla mucho tiempo, no creas en las noticias faltas y podemos tener toda una lista, ¿no es cierto? Y entonces, en el otro lado, tenemos cómo podríamos más bien cambiar un poco la forma de llegar a los estudiantes con una propuesta para la construcción de ciudadanía digital, ¿no? Que entiendan y que vean realmente en el Internet un espacio seguro. O sea, ¿de qué manera el Internet se puede convertir en un espacio seguro? ¿Cómo yo críticamente sé exactamente lo bueno, lo malo y lo feo del Internet? Y de esa manera puedo compartir con los demás aquello que yo voy aprendiendo, cómo hago que ese espacio sea seguro. ¿Y seguro para qué? Porque siendo un espacio tan rico que hace
tal vez es la herramienta, el instrumento, el vehículo más democrático del mundo, pero al mismo tiempo que más puede mostrar que hay monopolios, ¿no es cierto?, de los datos, como decíamos, pero también la democracia que significa que hoy día el hecho de, por ejemplo, tener todo el tema de las tablets que está llegando a más de 1 millón de familias, de las cuales 500.000 van a tener internet y van a poder aprovechar esto, tienen que construir ciudadanía digital en sus hogares, apoyados con los docentes que también espero tengan todos ellos o la gran mayoría conectividad, para poder ver de qué manera podemos realmente aprovechar toda esa información y todo ese acceso al conocimiento que hoy día nos dota el Internet y que hace mucho más democrático, mucho más equitativo lo que podamos tener en el pueblo más recóndito, en Chumbivicas, a comunidades a más de 4.000 metros, y de la misma manera la comunidad más élite rica de Australia o de cualquier país de primer mundo, ¿no? Eso, entonces, esa es la riqueza del Internet y hacia eso tenemos que caminar para aprovecharlo al máximo. No sé cómo estoy de tiempo, me comentan, por favor. Sí, pues, si fuera posible el video, ¿cómo estamos? Todavía, Lucía, todavía tenemos un poquito de tiempo. Estamos un poco viendo lo del video, pero lo que pasa es que el video No importa. digamos, lo incluiste en la mía, en la que yo tenía. Sí, sí, el video, exacto. Pasa, realmente no sé, de verdad que sí. Ok, bueno, no importa porque de todas maneras está compartido aquí en los sitios para que puedan ver y como te decía, esa presentación, la otra sí me gustaría que se comparta para que todas las personas que quieran aprovechar todo este material que hoy día está puesto en Internet, justamente, ¿no? Pueda servirles de la mejor manera. Entonces, bueno, este tema, como les comentaba, de qué manera sí podemos, en vez de la cultura del no hacer, ejerce la criticidad con empatía digital, este tema que habíamos mencionado antes, ¿no? Cómo no me quedo en el tema crítico y en el tema negativo, atrapado en que todo está mal, todo es falso, sino que la construyo a través de ciudadanía, de empatía, con empatía digital. El tema de reconocer el propósito de la información y sus sesgos es importante, sí, pero no es para decir todo es falso. Ya veo cualquier noticia y ya no la voy a creer, porque estamos formándonos así, estamos teniendo tal vorágine de información, de hecho, que no es real, que es falsa, que llega un momento que nuestro mecanismo de defensa es bloquearnos y negar todo y ya no aprovechar todo lo que pueda haber. Entonces, tener ese sutil intuición, esa sutil intuición hacia ver dónde están aquellos sesgos, cuál es el propósito. De hecho, detrás de mucha la información hay un propósito. El propósito puede ser bueno, pero puede ser malo. Y cuando estamos hablando de compartir nuestra información, tenemos que entender todos esos asterisquitos que a veces en un documento, cuando firmamos un contrato para comprar una cuenta de celular o lo que fuere, ¿no? Bueno, eso en el mundo digital es mucho más preocupante y tenemos que saber de ello, tenemos que estar informados sobre ello porque hay mucha cosa detrás que están haciendo con nuestra información, pero eso no quiere decir entonces que me vuelvo, me aparto de las tecnologías, sino de tener la información, de aprender y conocer. ¿Cómo estamos enseñando, no? ¿Qué estamos enseñando? Y ahora, ¿cómo estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Lamentablemente, por la falta de tal vez herramientas, materiales, lo más fácil es simplemente decir, bueno, tienes que aprender cuáles son todos tus deberes, cuáles son todos tus derechos, qué es todo lo que no puedes hacer en Internet, para con eso ya aliviar cualquier conciencia respecto a yo sí advertí sobre, ¿no? Toda esta lista de cosas que no deben hacer. Y Culata en su video dice, y que por eso sí me gustaría mucho que lo podamos compartir, en las redes, en Facebook creo que están ustedes al aire, ¿no? Entonces, que vamos a compartir, porque él lo que dice es realmente, ¿cómo enseñas tú a practicar nos, ¿no? No haceres. O sea, no, ¿cómo le vas a enseñar a los estudiantes a no hacer cosas? Lo que les enseñas es a hacer cosas, ¿no? A aprender a ser un buen ciberamigo, aprender a tomar buenas decisiones cuando te desenvuelves en entornos digitales, decisiones correctas, apropiadas, que
que sean proactivas, positivas. ¿Cómo puede ayudarnos hoy día, por ejemplo, en estos tiempos que estamos en el COVID, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos aprovechar el hecho de que nos toque estar mucho más en entornos virtuales? ¿De qué manera, aprovechando estas herramientas, estas plataformas, los medios de comunicación digital de hoy, de qué manera podemos tomar una posición frente a las contradicciones del mundo, hacia la construcción de un mundo más equitativo? Esto es un poco lo que quería compartir con ustedes. Si tenemos los minutos, Richard, yo hago el intento de pasarles simplemente el video, o si no, bueno, estoy abierta a las preguntas de los participantes que quisieran hacer. ¿Sí? Muy bien. Lucía, muy agradecido por la conferencia. En realidad hay bastantes preguntas. Entenderás el ámbito de, digamos, de las redes sociales, de la tecnología. Es un ámbito que antes se asumía como un anexo a la labor docente, en un complemento, y no se concebía como un nuevo espacio donde también se puede hacer desarrollo, ¿no? En síntesis, hacer desarrollo humano en este espacio también, o se puede trabajar desarrollo humano en este espacio. Entonces, quiero ver si nos puedes comentar, hasta hace muy poco, el ámbito educativo, bueno, en la escuela, digamos, tradicional, presencial, se prioriza todavía hasta ahora bastante el tema del conocimiento disciplinar, digamos, ¿no? Como algo a lograr, ¿no? Y siempre ha habido esta dificultad de desarrollar la formación ciudadana como un fin, ¿no? De la educación, ¿no? En contraposición a este fin, digamos, un poquito más orientado a una escuela mucho más disciplinar, o que está abocada a desarrollar conocimientos, etcétera, ¿no? Digamos, ahí en ese espacio nomás de la escuela tradicional ya había ciertas dificultades, ¿no? De trabajar la ciudadanía, ¿no? Ahora, el contexto nos ha hecho pasar inmediatamente un espacio, digamos, que no ha sido muy bien explorado por los maestros, y ahora hay el reto de, en este espacio también que se ha abierto, que nos está ganando, que ya nos ha ganado prácticamente, y se están desarrollando procesos de ciudadanía, ¿no? ¿Cómo afrontar este desafío? ¿No? Porque tenemos un espacio, digamos, físico, como lo has llamado tú también, donde ha habido estas ciertas dificultades para trabajar ciudadanía en un espacio virtual, digamos, donde se está desarrollando también, o se viene desarrollando ciudadanía. ¿Qué comentario, digamos, nos puedes hacer al respecto? Sí, bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad también para compartir que sí se puede, o sea, esta típica frase que nos gusta mucho en nuestro país, cuando se propone y se juntan los actores clave para algo así. Estamos trabajando con Cecilia Bustamante, mi compañera de trabajo desde el Minedu, mi amiga, realmente con ella en un proyecto al que ella me invitó a participar en Apurímac, ¿no? Con apoyo de distintos actores, la empresa privada, ¿no? La minera, organizaciones como la nuestra, EduTech, y una serie de actores, el gobierno regional, por supuesto, todos unidos, dar forma a una propuesta que tiene que comenzar cuando hablamos de escuela digital. ¿Qué es una escuela digital? Una escuela digital es aquella que aprovecha todo lo que tiene que ver con el mundo digital para trabajar con las nuevas generaciones, todo aquello sobre tecnologías, es decir, construcción de ciudadanía digital, todo aquello de tecnologías, es decir, competencias digitales que empiezan por el tema de la ciencia y la computación, desde el pensamiento computacional, programación, robótica, todo aquello que decíamos, y luego todo aquello que podemos aprovechar de las tecnologías para que el docente encuentre en esas tecnologías digitales un buen aliado para que ahora, con mayor razón, que tenemos obligadamente que estar en, bueno, no necesariamente todos en entornos netamente virtuales con internet, sino
educativa, radio, pero los distintos medios, de qué manera realmente los aprovechamos para poder enseñar más y mejor de lo que con nuestros recursos tradicionales podíamos hacer. Hay una serie de tecnologías hoy día para lograr impactar mejor en elevar el nivel de comprensión lectora, el nivel de razonamiento matemático, trabajar habilidades para la vida con los estudiantes, ¿no? Las llamadas habilidades del siglo XXI, trabajar la indagación científica utilizando una serie de tecnologías. Es decir, para todos los campos podemos encontrar perfectamente en las tecnologías un aliado. Entonces, es de tecnologías, sobre tecnologías, en el eje, en el corazón, ¿no? Construcción de ciudadanía digital y alfabetización mediática, y todo el tema de aprovechar esto con tecnologías. Lo estamos logrando en Apurímac, pasito a paso, realmente los distintos actores se van sumando para que esto se vuelva un modelo de escuela digital que sabe manejar los medios de comunicación para desenvolverse, ¿no? Hacia la construcción, la formación ciudadana, como es el título de esta presentación. En esa misma línea hay una pregunta que dice, ¿de qué forma las redes sociales pueden ser utilizadas en la formación ciudadana? Claro, sí, definitivamente que sí. Es un poco, y yo me agradezco la pregunta, porque a veces cuando he estado así en diálogos, en discusiones, a veces sobre estas nuevas tecnologías que nos van a invadir y van a reemplazar realmente al docente y van a generar todos estos peligros, ¿no? Están generando todos estos peligros. Realmente yo trato de dar la vuelta y les digo, pensemos en un currículo. ¿Qué tal si nos ponen el reto de que todo el currículo sea a base de videos, videojuegos, y sea a base de espacios en redes sociales? Pero perfectamente se podría hacer, se podría trabajar una propuesta, podríamos perfectamente construir una propuesta de esa manera. Por supuesto, para cada cosa hay materiales complementarios que siempre tienen que existir, pero esencialmente nosotros podríamos darle la vuelta. No es decir, no puedes entrar a una red social desde tal edad, nos van a enseñar, pero por supuesto está el rol crítico, claro, ¿no? Es un motor el docente, que es el que sabe crear estos espacios, el trabajo en estos entornos, hacer que haga un trabajo colaborativo. ¿Estamos hablando de trabajo colaborativo ahora? Bueno, las redes sociales, ¿qué mejor espacio para hacer el trabajo colaborativo? ¿Qué mejor espacio para que, por ejemplo, también el docente sea la pieza clave para que le enseñe al estudiante a cómo gestionar autónomamente su aprendizaje, ¿verdad? Es importante este tema. Cuando estás frente a una red social, cómo trabajando tu privacidad, siendo consciente, crítico de cómo tu información la estás compartiendo, etcétera, 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 el docente ayuda a esta competencia. Está planteado en las competencias, en las 31 competencias del currículo, ¿verdad? Está planteado que una competencia transversal es gestionar autónomamente su aprendizaje. Es una gran oportunidad trabajando ciudadanía digital para enseñar a los estudiantes a gestionar autónomamente su aprendizaje. ¿Sí? Hay otra pregunta que también está en esa misma línea acerca de los valores, ¿no? O sea, digamos, en la formación ciudadana, los valores es un componente importante, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, digamos, promover estos valores, digamos, en estos espacios o en la escuela digital, ¿no? En estos espacios virtuales? En los espacios físicos o presenciales, a veces hay enfoques, ¿no? Hay un enfoque que a veces se trabaja y es, bueno, haciendo una charla, mira, hay que trabajar, hay que respetar a las personas, hay que ser tolerante, digamos, ¿no? Y se enfoca un poco la línea de trabajo de valores en ese sentido, ¿no? O hay otros que utilizan, digamos, el ejemplo, las actitudes, digamos, ¿no? En la escuela digital, ¿algún ejemplo, algo que nos podría leccionar o a los profesores que han hecho esta pregunta de cómo trabajar los valores en la escuela digital? Sí, bueno, yo sí creo que en ese momento tenemos que pensar, definitivamente
las formas, las metodologías que has mencionado, ¿no? Todas en conjunto, cada una tiene una parte de lo que es necesario, ¿no es cierto? Es necesario conocer los valores, cuáles son, es necesario que, sobre la base del ejemplo, por supuesto, pero más efectivo que nada hoy día, para que no le entre por una oreja y le salga por la otra a los estudiantes, es realmente experimentar, ¿no es cierto?, y exponer a los estudiantes sobre la base de un problema que ellos tienen que resolver, ¿no? Darles el desafío de solucionar esos problemas, estos realmente basado en casos, en ejemplos, en situaciones de la vida real, que ahora hay muchas para poder poner, y de qué manera ellos, darles ese rol de pensar de qué manera ellos actuarían en esos entornos. Por supuesto que hay que darles las bases, las habilidades, tienen que conocer cuáles son los aspectos en torno al manejo de la privacidad, a la huella digital, a la identidad digital, a todo ello. Tenemos que darles primero la información para luego trabajar cada una de estas dimensiones con ejemplos prácticos, ¿no? Y, por supuesto, con esos enfoques de aprendizaje basado en proyectos, proponerles un proyecto, proponer un proyecto individual, pero también proyectos colaborativos, donde, ¿no? Buscar información y saber qué información puede ser falsa, puede ser negativa, en vez de los bloqueos. No soy realmente nada partidaria de bloquear, sino de todo lo contrario, de que el docente agarre y diga, hoy día vamos a tomar el toro por las astas, y vamos a abordar este tema metidos todos dentro de las redes sociales y lo que nos podemos encontrar, obviamente acorde con cada edad, en los espacios que no nos vayamos a encontrar, por supuesto, con sitios que de hecho están ahí todavía para poder tratar de atraer a los estudiantes en un sentido negativo, pero tenemos que exponer a los chicos con nuestra guía, con nuestra presencia, a esos entornos para de esa manera enseñarles de la mejor forma, pienso yo. Uh-huh. Hay algunas preguntas específicas, digamos, me imagino desde la vivencia del aula, que hacen algunos profesores. Por ejemplo, mencionan, ¿no? ¿Qué hacer con los chicos que le dan mal uso al celular, pero que debido a todas las actividades que tienen que hacer desde él, es casi imposible privarlos de ello? Es que esa es la mentalidad que todavía tenemos, ¿no es cierto? O sea, está usando mal el celular, ¿cuál sería la consecuencia? El castigo de te prohíbo. No lo puedo prohibir porque le estoy obligando a que haga tareas, que tenga que entrar a investigar, a buscar. Entonces, por eso es que es crítico que dediquemos tiempo. Yo, si tuviera el poder de decisión, diría, señores, vamos a dejar un poquito de lado algunas de estas competencias, si bien todas son enfatizadas, porque si nos ponemos a discutir, habrán quienes defienden 10 de las 31 competencias, otros las otras 10, etcétera. Pero esto es crítico. O sea, miren cómo llegamos a esa situación. No puedo, inclusive lo que está pasando ahora, ¿no? La ley dice que máximo pueden estar expuestos a la pantalla 3 horas y entonces el resto no. A ver, ¿cómo manejamos eso? Están expuestos 3 horas durante clase, pero de ahí tienen un montón de tareas que hacer, de ahí tienen su parte de diversión. O sea, ¿cómo administramos todo ello? Entonces, tenemos que trabajar sobre estas dimensiones de ciudadanía digital, trabajarlas directamente, dedicarle tiempo a esto, tiempo curricular a esto. No queda otra opción, realmente. Y pronunciémonos, docentes, no les digo que vayamos a la subversión y a la marcha, pero sí hay que plantear esto. Yo creo que ellos lo están viviendo, lo están sufriendo, no solamente con sus estudiantes, seguramente en sus hogares, ¿no? Porque muchos de nuestros maestros tienen familia, tienen hijos, tienen que compartir, no les sobra el dinero, tienen que ver de dónde sacan para más tiempo de internet, para sus clases, tienen que ver estrategias, tienen que aprender a cómo diseñar una clase virtual con todas las funcionalidades, tienen que evaluar, tienen muchas cosas que hacer, tenemos que dedicar un cierto tiempo semanal. Mire, yo trabajo con Ecuador, he construido una propuesta de ciudadanía digital curricular, el proyecto educativo del Ministerio de Educación de Ecuador ya entra, así, fue de manera urgente y tomaron la decisión inmediatamente, ya hace algunos meses, para crear toda una propuesta de ciudadanía digital desde los niños pequeños.
algo que a mí o sea, tuve la oportunidad de, con el Ministerio de Educación, colaborar en la construcción de la propuesta pedagógica que iba dentro de las tablets, ¿ya? Y realmente me encontré, tuve bastante discusión porque había este concepto que todavía subyace, que son nativos digitales y entonces nuestra competencia 28 es transversal, se desenvuelve en entornos virtuales para crear objetos digitales. A ver, cuéntenme qué es eso, cómo se come. Esto significa el chip todavía y que sigue y que subyace en el currículo nacional, perdóname que lo diga tan así fuertemente, de que como son nativos digitales, lo único que vamos a hacer es darles las tecnologías para que ellos creen contenidos, creen objetos, y lo mismo un docente, que su competencia digital es desenvolverse en entornos virtuales para crear contenidos, para hacer mejores decisiones. Perfecto, esa es una parte. Pero la parte crítica, la parte que se nos puede ir de las manos, la parte que nos pone en una posición a nivel mundial de estar un poco al medio. No estamos tan grave, pero claro, la muestra del estudio del DQ no es tan grande tampoco que estamos como para poder decir no estamos tan... No nos crucemos de brazos, ni mucho menos. Realmente sintamos que nos queda mucho por hacer. Entonces tenemos que realmente trabajar en esto. Nosotros, en el caso del proyecto con las tablets, finalmente logré, con pocos aliados en este sentido, había mayoría que realmente pensaba que no, porque no podemos meter algo llamado competencia digital que comience con ciudadanía digital, porque nosotros tenemos el enfoque de que van a ir transversalmente aprendiendo, o sea, nunca. Cuando tenemos esos enfoques muy transversales, se invisibiliza las habilidades que tenemos que trabajar. Y eso nos pasa en el mundo entero, ¿no? Entonces, hoy día en las tablets está yendo un módulo de ciudadanía digital, está yendo en las tablets un módulo de pensamiento computacional, o sea, tampoco se pensaba, se buscaban solamente aplicativos para ver cómo eran apoyo de los proyectos, de las actividades, de las experiencias de aprendizaje, para acceder sobre todo a contenido. Mucho de esto estaba yendo de esa manera y realmente ahora creo que, bueno, se lograron dar algunos pasitos, así que por favor, docentes del Perú, aprovechen esto, aquellos que están en entornos rurales o urbanos del percentil 1 y 2, que son a los que está llegando, o si ustedes ya tienen, porque ya su región, su gobierno local o su gobierno regional ha logrado dotar de computadores, o si son una de estas escuelas que tienen esas XOs, qué maravilla sería que las XOs las saquen de las escuelas, de los baúles, de los armarios empolvados y las lleven a las casas de los chicos, por ejemplo, cuando me decían, ¿qué hacemos si nos va a faltar plata para llegar a todas las comunidades? Y estaban sacrificando a las que más necesitaban realmente, y entonces la solución era, pensemos en las XOs, que deben estar en manos de los niños para sacarles el jugo a estos equipos que todavía hay mucho que se puede aprovechar con ellos. Hay otra pregunta relacionada al pensamiento crítico, ¿ya? Y digamos, igual preguntan cómo fomentar el pensamiento crítico, alguna sugerencia para estudiantes de 11 a 14 años, ¿no? Digamos, viendo esa Claro, realidad, sí. ¿no? Yo creo que es importante que los profes tengan conocimiento de todo lo que está ocurriendo hoy día en el mundo del Internet con respecto a nuestros datos, con respecto a nuestra información, la información no. Inclusive, ¿sabes qué? Se han creado fundaciones que se llaman así. Los datos son tuyos, los datos tú, para ti, ¿no? No tienes por qué darlos, ¿no? De manera gratuita para que después tengan un uso de provecho. Entonces, el pensamiento crítico ahí entra de manera clave. Primero hay que conocer, hay que tener la información, hay que estar bien informado al respecto, para luego críticamente decir, a ver, yo quiero que esto que pongo sea después utilizado. Si va a ser utilizado para el bien, como alguien te puede decir transparentemente, yo esta información que ustedes me dan, por ejemplo, leía hace un tiempo sobre el que inventó Duolingo. No sé si alguno de ustedes ha
de los profes tal vez ha interactuado con esta plataforma. No es la maravilla para aprender idiomas, pero lo interesante era que la persona que inventó esto, y que además es de Latinoamérica, es de Guatemala, que inventó Duolingo y que inventó el CAPTCHA, esta cuestión cuando uno va a poner sus datos y dice, no, quiero saber que no eres un robot, entonces llenas unas letritas. Bueno, eso fue inventado por este mismo joven que no me acuerdo su nombre. Y él después creó Duolingo y lo que dijo es, yo con esta plataforma inteligente que voy recogiendo de toda la gente que va poniendo, ¿no? Va haciendo su aprendizaje, van introduciendo, respondiendo palabras y todo correctamente o incorrectamente, la inteligencia artificial hace que se procese una cantidad de información que sirve para traducir mejor documentos. O sea, su parte comercial, si quieres, era traducir, pero la parte buena es que te está dando una plataforma para aprender idiomas. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, críticamente tú, bueno, tienes que ver cuáles son aquellos que sí tú te interesa, no te importa ser utilizado, entre comillas, porque tú vas a recibir algo gratuito. Pero todas aquellas grandes empresas que comenzaron a hacer el tema de que no, pero este es gratis, o sea, Google es gratis y Microsoft no es gratis, entonces me voy por Google o gratis. O sea, todo ello hay que estar un poquito más crítico para ver realmente ese tema, ¿no? Creo que es importante darles la información, saber con criticidad qué cosa están haciendo, está pasando con nuestros datos, primero. Segundo, el tema de la privacidad, o sea, tengo que ser crítico frente a las noticias. Este tema nos puede estar ahora realmente llevando a un mundo, primero, de un escepticismo, tal vez ya no sano, ¿no? Un escepticismo, y que el escepticismo realmente tiene que ser crítico, pero tiene que ser proactivo, tiene que ser de empoderamiento, participativo, hacia, ok, esto ya puedo saber si está bien o está mal, y yo defiendo posiciones sobre algo desde los 11 años, y qué bueno que hayan puesto el ejemplo 11 a 14 años, porque desde esa edad yo creo que sí tenemos que trabajar con las nuevas generaciones en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, los chicos tienen que abordar desde esa óptica, tienen que ser actores, partícipes, claves, y esto nos lleva a pensar en el concepto de ciudadanía global. Ya no podemos pensar ciudadanía digital sin el concepto de ciudadanía global. Cuando hablábamos ayer con las personas de la minera de Las Bambas en este proyecto que les mencionaba con Cecilia Bustamante, pensábamos, ¿no? Reflexionábamos sobre el tema de el legado de las lenguas originarias, de tu cultura, de tus raíces, de tus saberes milenarios. Todo ello no podemos perderlo, y las lenguas, más que como para que nos sirvan para la vida, la lengua te sirve realmente para tener ese sentido de identidad con tal orgullo que cuando te desenvuelvas en entornos virtuales, cuando estés conectado al Internet, tengas con ese orgullo que contarle al mundo, como ciudadano global que eres, y como un derecho que te lo vas a tener. Y hoy día 1.050.000 familias con sus hijos, no solamente el estudiante que recibe, sino el resto de la familia que tiene que aprovechar esta oportunidad de contar con un dispositivo y con el Internet, pues todo ello significa también entenderse como ciudadano del mundo, ¿no? Y eso creo que es algo muy interesante, muy importante, y es por eso y por cada una de las cosas que vamos viendo que es urgente, es una tarea urgente construir ciudadanía digital, desarrollar habilidades mediáticas para desenvolvernos de mejor manera y no quedarnos fuera del sistema, ¿no? Hay bastantes preguntas. Te pediría un poquito de tiempo más, que nos puedas ayudar con algunas preguntas más. Hay 2 o 3 preguntas de preocupación, digamos, ¿no? Respecto al uso excesivo de la tecnología. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuál es el tiempo adecuado para que los niños y adolescentes puedan permanecer en los juegos en línea, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Una pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe estar mi niña en la computadora? Por ejemplo, ahí una profesora, seguro en referencia a su hijita, ¿no? Mira, sí, ese tipo de preocupación, obviamente, la que más nos está
dando vueltas en el día a día, en los hogares, como sistemas, como gobierno, inclusive, ¿no? Se ponen esas normativas en los distintos países. Y realmente yo creo que hay que pensar en establecer ciertas reglas, pero que todos los miembros de la familia tienen que cumplir esas reglas, ¿no? O sea, ahí sí, un poco lo que decías, enseñar con el ejemplo es un primer punto para todos, como personas hoy día que estamos inmersos en el mundo digital. Realmente, si nos analizamos desde el adulto mayor hasta el niño más pequeño al que ya le dejo un momento interactuar con una tablet, con un celular, tenemos que ponernos en consenso ciertas reglas y hábitos de convivencia para decir, este tiempo lo vamos a dedicar a la familia y todos vamos a apagar los celulares, este otro tiempo es para la parte de aprendizaje, frente conectado, y este otro tiempo, o ir poniéndose metas de tiempo frente a la pantalla. Cada uno de la familia, cada miembro de la familia, metas. El propio profesor puede ayudar a sus estudiantes a poner unas metas en ese sentido. Vamos a tener tantas horas a la semana, ok, entonces vamos poniendo, ¿no?, algún tipo de aplicativo o algún tipo de alarma, decir, ya se me acabó el tiempo frente a la pantalla, se acabó mi tiempo, el que yo mismo establecí en un acuerdo con los demás de mi familia. En ese sentido, yo creo que hay que buscar ese tipo de estrategias. Eso está puesto en la propuesta de DQ, van a encontrar ahí muchas ideas para ello, también en el material de ISTE, también en Common Sense y algunos otros links que te puedo dar, Jacobo, para que puedan entrar a incursionar. Hay mucho material ahora, felizmente, ¿sí? Justo lo que acabas de comentar, de repente para cerrar ya las preguntas, algunos rasgos importantes. Es verdad que lo has expuesto, digamos, a un modelo de, digamos, de ciudadanía digital que se puede desarrollar en las escuelas. Digamos, desde tu experiencia, ¿no? Algunos puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta para implementar o desarrollar lo que es la ciudadanía digital, ¿no? O la escuela digital. ¿Nos puedes mencionar algunos rasgos importantes? Porque hay varias preguntas que se refieren a ello, ¿no? Bueno, mira, yo diría, si es que tuviéramos que priorizar entre y las que son más urgentes, de hecho tenemos que pensar en un modelo que nos lleve de enseñar sobre los riesgos y los deberes y derechos hacia tener un sentido crítico para luego con ello ser un ciudadano digital, ¿no? Empático, sí responsable, por supuesto, pero empático, constructivo en los entornos digitales, proactivo, empoderado, ¿no es cierto? Para hacer el bien. O sea, esa sería la ruta. Ahora, en esa primera capa en la que todavía nos encontramos, de hacer conocer los riesgos, y en todas las etapas tenemos que usar este concepto de inteligencia digital. Tenemos que enseñar la inteligencia digital. ¿Qué significa ser inteligente digitalmente? Para, por ejemplo, racionalmente o sea, gestionar el tiempo frente a la pantalla, ¿no es cierto? Esa es la primera cosa que decíamos en la pregunta anterior. ¿Cómo vamos a gestionar el tiempo? Es lo primero, es lo crítico que tenemos que trabajar. No por imposición, que el gobierno diga que van a tener que estar máximo 2 horas y media o 3 horas y dependiendo de la edad. ¿De qué nos sirve eso cuando en la práctica el mismo docente está mandando deberes y lamentablemente, no sé si han visto algunos reportajes que hay en televisión, y gente muy humilde en las comunidades altoandinas, donde realmente sí, por suerte, porque la comunidad, la minera o el gobierno local les puso conectividad, tienen y están gastándose la plata porque solo quieren usar el aprendo en casa virtual, web, como se le llama, ¿no es cierto? Entonces, están consumiendo inclusive mucho más de ello. Bueno, ok, si eso es una realidad y entonces tenemos que ver el tema de trabajar el tiempo en pantalla en un consenso de la familia. El rol de la familia ahora es crítico, el rol del docente es más crítico, o sea, para mí hoy en este momento no es la revaloración de la carrera del docente, es la revaloración y la valoración al máximo de
¿no? De su dimensión del docente en servicio hoy día, ¿no? Lo que le ha tocado en muchos casos hacer magia, sacar de sus propios fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trabajar ese tema es crítico. El siguiente tema, ya para chicos, una siguiente edad que realmente van a tener su propia cuenta en redes sociales, ahí hay que trabajar, de hecho, todo el tema de la privacidad, del manejo de tu información, qué pones, cómo haces tu perfil, ¿no? ¿Qué datos vas a poner en tu perfil? Tienes que poner los datos mínimos para que no pueda ser sujeto de utilización. Y peor aún, gente que busca niños de cierta edad, ¿no? Que saben que están más frágiles, con menos conocimiento, menos manejo para desenvolverse. Entonces, eso es una cosa crítica para hacer. Prohibirles que sean parte de una red social, yo creo que la palabra prohibición, realmente lo único que a lo que nos lleva es a que después haya tragedias tan fuertes como las de esta niñita Jimenita, ¿se acuerdan? Que se subió a la bicicleta de alguien que le ofreció no sé qué, y bueno, después terminó muerta. Yo digo, si a Jimenita le hubieran enseñado de ciudadanía digital, es muy probable que ella hubiera podido distinguir un poquito más, inclusive en la transferencia a la vida real, porque esto es un caso que no tiene nada que ver con Internet, pero si le hubiéramos enseñado estas habilidades de ciudadanía para la vida de hoy en el mundo digital, es muy probable que ella hubiera podido plantearse algunas preguntas en su cabecita en ese momento y sí, más bien no actuar hacia su muerte, ¿no? Finalmente, Lucía, finalmente, ¿qué papel cumplen las emociones en la ciudadanía digital? Ya. O en la escuela digital. Y que la estamos sufriendo ahora bastante. Sí, bueno, mira, relacionado con el tema del mundo digital, hay un libro, ¿ya? De Joan Ferraz, que es catalán, y que el libro se llama Las pantallas y el cerebro emocional, ¿ya? O sea, es justamente que o sea, acá, ¿se acuerdan que yo les decía la definición de inteligencia digital? Es todas aquellas habilidades emocionales, cognitivas, pero sobre todo metacognitivas. Es la combinación entre estos aspectos que tenemos que manejar de la mejor manera posible, ¿no? Estamos viviendo en una circunstancia de pandemia que encima de lo que le toca al docente, de tener que lidiar un poco con cómo lograr llegar con una sesión de aprendizaje, con una experiencia de aprendizaje para los estudiantes a través de las pantallas, realmente le toca también trabajar un poco el tema del miedo que tenemos todos, es un miedo generalizado, la incertidumbre que tenemos hacia qué va a pasar, ¿no? Una serie de aspectos que están alterando nuestro equilibrio emocional. Y entonces yo creo que un poco pensando en todo lo que hoy día nos puede dar toda esa información buena que podamos encontrar en los medios, nos puede servir para agarrar un poco estas experiencias que puedan haber. Hay una serie de cursos hoy día, de programas y aplicativos y todo para trabajar la parte emocional de estas etapas. Hay mucho material. Los organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, bueno, UNICEF, ni se diga, UNESCO están trabajando mucho en estos temas y sacando documentos, sacando webinars, talleres, programas para trabajar el tema de las emociones en estos tiempos de pandemia y el manejo de las emociones y cómo apoyar a los chicos, a los estudiantes y en los hogares, a las familias, darles más herramientas para ello. Así que, bueno, eso recomiendo que, más bien igual, de la misma manera como las redes sociales pueden ser el instrumento para educar en el día a día, también yo creo que estos espacios hay que buscarlos y encontramos varias cosas. Así que, bueno, invito a Corefo a que también trabajen este tema, que hay mucho para discutir y para aprender y para compartir. Listo. Bueno, Lucía, muy agradecido de verdad desde los profesores que están aquí presentes, ¿no? Escuchando la conferencia, desde la empresa Ediciones Corefo, de verdad te agradecemos por la cantidad de información, las reflexiones y los aprendizajes que nos llevamos hoy día. Creo que es bastante importante y por eso te agradecemos. Esperamos que
volvamos a tener una próxima conferencia y podamos contar contigo. Creo que hay ya un compromiso de antemano que te estoy haciendo frente a los profesores, ¿no? Y poder continuar con este tema de la formación ciudadana en general, ¿no? Y cómo trabajarlo en los diferentes espacios, ¿no? Ya sea en lo presencial, que creo, y lo virtual también, que creo que más adelante se va a trabajar o se va a desarrollar la educación de ese modo, ¿no? Sí, Eh, eh, gracias. sí, agradecerte nuevamente y ya estaremos comunicándonos pronto para un nuevo encuentro, digamos, interesante como el día de hoy. A los profesores, muy agradecidos por su presencia, por acompañarnos, por sus preguntas y por estar siempre al tanto de estos nuevos enfoques, propuestas de educación y formación. Bueno, te están agradeciendo, te transmito el agradecimiento de los asistentes. Excelente y gracias por este aprendizaje, la profesora Kelly Silva. Y bueno, hay varios, la profesora Milagros Gutiérrez, gracias por tan grandes aportes, bendiciones para ti. Gracias. Bueno, vamos a cerrar esta conferencia. La profesora... Casa de herrero, cuchillo de palo, tal cual. Que haya faltado. No, Ahora me quedaré mirando qué fue lo que pasó, porque estoy así. no, bueno, siempre se presentan, ¿no? Estas situaciones, nosotros no es la primera vez, o sea, no te preocupes, vais a agradecerte por la paciencia, pero todo está ok, está excelente, hemos cumplido con el objetivo de transmitir la información, las reflexiones y lo importante que ha habido mucho aprendizaje, ¿no? Muchas gracias por todo y nos estamos viendo la próxima. Profesores, muy buenas noches a todos. Gracias. Chao a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Okay. Chao.